Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando alguien estudia todas las Escrituras, se dará cuenta de que Dios habla muchísimo acerca del juicio. El juicio es uno de los temas centrales de la Biblia. Y no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. De hecho, si realmente te dispones a estudiar lo que Yeshua enseñó, descubrirás que Él habló en gran parte de sus mensajes sobre el juicio. Y cuando el Mesías regrese de nuevo, y me refiero a su segunda venida, Él vendrá con el propósito de juzgar a este mundo. Obviamente, para aquellos que lo han recibido, ese juicio dará como resultado nuestra vindicación. Será una bendición para nosotros, porque el resultado de ese juicio será el establecimiento del reino de Dios. Y allí, dentro de ese reino de Dios, podremos experimentar la bondad y las bendiciones de Dios. Veremos el cumplimiento de las promesas de Dios. Y todo eso es un resultado del juicio de Dios. Así que, si estás en una congregación donde el líder rara vez habla sobre juicio, bueno, esa persona no te está dando toda la revelación de la Biblia. De hecho, una de las cosas que debemos entender acerca del juicio es que hay una relación directa entre el juicio y el mensaje de la cruz. Así que, si hablas de la cruz, específicamente dentro de los límites y el contexto de la palabra de Dios, con el fin de entender esa cruz, y me refiero a la cruz del Mesías, debes entender el juicio de Dios. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 33. Seamos cuidadosos porque muchas veces las personas leen un capítulo, pero lo interpretan con base en lo que otros dicen. Por ejemplo, la posición e interpretación más predominante sobre este pasaje es que está en contra de Asiria, refiriéndose al imperio asirio de los días de antaño. Pero cuando analizamos este pasaje, vemos que tiene implicaciones mucho más amplias para los últimos días, los tiempos finales. Esto será algo que se desarrollará con mayor detalle y claridad la próxima semana, cuando tratemos con la segunda mitad de este capítulo. Pero en esta lección, esta semana, vamos a tratar con la primera parte, los primeros 12 versículos de Isaías 33. Y, una vez más, la figura predominante en este pasaje es el juicio de Dios. Antes de comenzar, comprende esto. Con esta manifestación de Dios mismo, viendo que Dios tiene el control de su creación, notaremos que Dios comienza este proceso mediante el derramamiento de su juicio. Bueno, Dios siempre es soberano, pero la pregunta es, ¿ejercerá Él esa soberanía en todo momento? Y la respuesta es no, Él no lo hará. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el Dios Todopoderoso, pero muchas veces Dios permite que la humanidad continúe en desobediencia
y aún el juicio no llega. Pero ten la seguridad de que llegará el día en que ese juicio será manifestado. Mira conmigo el versículo 1. De nuevo, prestaremos mucha atención al orden de las palabras, a la gramática y al vocabulario para que podamos tener una comprensión adecuada de lo que Isaías estaba diciendo cuando dio este mensaje hace unos 2800 años. Y su relevancia todavía puede encontrarse en este texto para su pueblo de pacto en el presente. Y no hablo solamente del pueblo del antiguo pacto, sino también del pueblo del nuevo pacto, aquellos que tienen una expectativa de reino basada en la palabra de Dios. Así que leemos esta palabra familiar, hoy, hablando de cuán terrible será algo, y estamos hablando del resultado del juicio de Dios sobre sus enemigos. Cuando miro este pasaje de las Escrituras, veo que es un gran vistazo, proféticamente hablando, de lo que Dios le hará en los últimos días al anticristo. Y también a aquellos que lo siguen, que son parte de su imperio malvado, perverso y blasfemo, que ciertamente experimentará no solo el juicio de Dios, sino la ira consumidora de Dios. Leemos, Hoy, qué terrible será, y luego habla y usa la palabra Shoded. Y el significado más simple de Shoded nos habla de alguien que roba. Pero no solo roba un poco y nada más, sino alguien que roba en grandes cantidades, es decir, alguien que toma un montón. No está atado en lo absoluto a nada más, sino a su deseo de obtener ganancias y su compromiso con lo que él quiere recibir. El texto comienza con una advertencia, y la persona que se describe aquí es una que está espiritualmente fuera de control, que ha hecho la muy insensata suposición de que puede robar y que puede actuar de una manera traidora, traicionando a los demás sin sufrir consecuencias. Y eso es exactamente lo que el anticristo creerá. Esta es la mentalidad de Satán o Satanás, quien cree que no está bajo la autoridad de Dios y que nunca será sometido a su autoridad. Eso es falso. Así que leemos, versículo 1. Hoy, qué terrible será, oh ladrón. Y tú no has robado en contra, es decir, no te has saqueado tú mismo. Y la idea aquí es que él piensa que se está saliendo con la suya, que nunca jamás le pasará nada negativo. Y luego tenemos otra palabra, que no es la misma palabra para robar o saquear o hurtar, sino otra que significa actuar de manera traicionera. El término para definir a un traidor. Esto es lo que vemos sobre el anticristo. Él toma y no es en absoluto fiel. No se puede confiar en él. Es alguien que traiciona y actúa de manera traicionera. Está lleno de artimañas. Aquí, en la segunda parte de este versículo dice, y a este que es un traidor, a este que actúa de manera traicionera, ¿acaso no lo traicionarán? Así que, si tienes individuos que son parte de tu imperio, parte de tu gobierno, trabajando contigo, y tú no eres fiel, te comportas de una manera traicionera, eres un traidor,
y todos están en busca de su propio interés, pues eso es lo que los atrajo hacia tu imperio, ¿no crees tú que eventualmente esos mismos sujetos te traicionarán a ti? Y dice aquí, ciertamente lo traicionarán a él. Hay un mensaje aquí porque vemos un cambio en el pronombre, es decir, ya no dice tú, sino él. Está hablando en ciertos momentos del pasaje y lo que hace que esto sea algo único y que algunas Biblias incluso lo ignoren y lo traduzcan de una manera desafiante en contra de lo que literalmente dice, porque no es fácil de comprender. El mensaje es el siguiente. Algunas veces Isaías le habla directamente al anticristo, a este enemigo. Otras veces habla sobre el anticristo al pueblo de Dios. Y lo que dice aquí es que ustedes deben saber que él será traicionado al final. ¿Por qué? Es lo que dijo el Mesías. Una casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si mi lealtad a alguien se basa únicamente en obtener lo que yo quiero, cuando él ya no pueda darme eso y realmente no tiene la intención de hacerlo, es un mentiroso, pues ese imperio colapsará. Eso es lo que Dios está diciendo. Miren la última parte del versículo 1. Y cuando llegue el final para su robo, él será robado, lo que significa que él experimentará el robo en su contra. Y cuando llegue a su cumplimiento, su comportamiento traicionero, ellos serán traicioneros contra ti, es decir, contra este anticristo. Así que, lo que encontramos en términos inequívocos es que algo va a suceder. ¿Y qué será? Lo que el Mesías ha prometido, lo que los profetas anunciaron, y es esto. Con la medida con la que midas, serás medido. Descubrimos que el profeta Obadia, o Abdías, lo dice de esta manera. La espada que utilices para apuñalar a otros, esa misma espada será usada para apuñalarte a ti. En otras palabras, habrá retribución. Se acerca el día para rendir cuentas. Y de eso habla este primer versículo. Va dirigido al enemigo del pueblo de Dios, que, según yo interpreto, debido a los diferentes tiempos y a lo que veremos como el momento más adecuado para esta profecía, yo lo veo relacionado con el fin del mundo y con el líder del mal, el anticristo, y aquel que mora en él, que es Satanás. Pasemos ahora al versículo 2. Oh Señor, ten gracia para con nosotros. Bien, aquí vemos una diferencia. Vemos que un grupo sufrirá algo realmente terrible. Es el juicio de Dios que los destruirá. Pero hay otro grupo aquí, y este otro grupo está buscando la gracia de Dios. Si no estás buscando la gracia de Dios y no eres receptor de esa gracia, entonces experimentarás el juicio consumidor de Dios. No hay posiciones intermedias. Así que leemos en el verso 2. Oh Señor, ten gracia para con nosotros, porque hemos esperado. Esta palabra para esperar es la misma palabra que muchos de ustedes conocen para el lugar de inmersión que es llamado mikveh. Y la primera vez que esta palabra aparece en la Escritura, lo hace en referencia al jardín del Edén, donde esos ríos se juntaron en un solo lugar y donde las aguas se reunieron. Ahora, el mensaje y la razón por la que eso se relaciona con la esperanza es la siguiente. Porque es cuando reunimos todas las promesas de Dios, lo que Dios ha dicho, sus obligaciones de pacto,
lo que Él quiere hacer por su pueblo, cuando nuestra esperanza se basa en esas promesas, las hemos reunido, cuando se han juntado en un solo lugar. ¿En qué lugar? Justo aquí, en nuestro corazón. Entonces podemos decir que nosotros esperamos en las promesas de Dios. Hay una gran diferencia entre esperar y lo que tú quieres, tus deseos, lo que tú piensas que sería bueno para ti, lo que tú piensas que te hará feliz. Eso no es esperanza. Eso conduce a la idolatría. Cuando el versículo 2 dice, hemos esperado, esa esperanza está enraizada en las promesas de Dios que han sido reunidas. Y una de las promesas más grandiosas de Dios, y podríamos decir que la más grandiosa, es de lo que habla aquí, donde dice que Él será su brazo. Sabemos que en la profecía de Isaías está la palabra Seroa, que se traduce como brazo, pero proviene de la misma palabra para simiente, como la simiente de Abraham. Normalmente, esta palabra puede hablar de una extensión y puede traducirse no solo como brazo, sino también como una descendencia masculina, un hijo varón. Usualmente, cuando esta palabra aparece en el libro de Isaías, en la profecía de Isaías, nos habla del Mesías, el brazo del Señor, la descendencia de Dios, el Hijo de Dios. Así que tenemos una persona diciendo, estamos buscando gracia. Y en esa gracia hemos esperado, está enraizada en nosotros. Recibimos la gracia como el elemento necesario para apropiarnos de las promesas de Dios. Y luego habla de cómo Él, es decir, cómo Dios será nuestro brazo para las mañanas. En cuanto a las mañanas, esta palabra boker usualmente habla de revelación, de traer las cosas a la claridad y verlas adecuadamente. Por eso sabemos que la resurrección, aunque el Mesías resucitó durante la noche, la tumba vacía fue manifiesta en la mañana. La mañana, ya sea que todavía esté oscuro o no, el tiempo de la mañana en la Escritura tiene que ver con revelación, traer claridad. Y esto es lo que vemos en este versículo, que el Mesías se manifestará, traerá claridad, este brazo del Señor, y noten lo que es paralelo al brazo del Señor, es incluso nuestra salvación en tiempos de angustia. Y esto nos dice que el Mesías será manifestado durante un tiempo de angustia. Primero, será en el tiempo de angustia para los creyentes y luego en el tiempo de angustia para Israel. Uno tiene que ver con el arrebatamiento, cuando Él vendrá en medio de una intensa persecución contra los creyentes. Y el Mesías nos sacará de aquí, ¿cuándo? Antes de la ira de Dios. A pesar de que será un tiempo de gran angustia, no experimentaremos la ira de Dios. En segundo lugar, será manifestado en su segunda venida para Israel. Los israelitas estarán en medio de una gran angustia, como dice Jeremías, Etzerahile Yaakov, el tiempo de angustia, tribulación y dificultad para Jacob, es decir, para Israel. Pero Dios librará a este remanente al final. Así que Él será nuestra salvación en tiempos de angustia. Verso 3. Miko Jamón. Esto significa la voz o el sonido, y la palabra jamón es un gran número, una multitud, un número sumamente grande. Muchos han interpretado esto como que se trata de un clamor desde los cielos para que Dios traiga juicio y vindicación a su pueblo. Cuando dice que se produce este gran clamor para el juicio de Dios, o el sonido, este sonido estruendoso del juicio de Dios viniendo, noten lo que dice. Pueblos, que es un término que se refiere a las naciones del mundo,
ellos van a... Y esta palabra tiene que ver con vagar o deambular sin rumbo. Es una palabra de confusión. No saben a dónde ir. No tienen una dirección clara. ¿Por qué? Porque estos individuos, las naciones, que se levantaron contra Israel en los últimos días, cuando vean que su líder ha sido derrotado, que sus esperanzas estaban mal colocadas, que el juicio de Dios, su ira, está cayendo, eso traerá gran confusión entre los pueblos. Y dice, cuando tú seas elevado, y este elevado es Dios, cuando tú seas elevado, dice, las naciones, en paralelo con Amim, pueblos, los Goyim, serán dispersados. Entonces, ser confundidos, ser dispersados, todo esto es vocabulario bíblico que se refiere a una derrota pendiente por venir. Mira ahora el versículo 4. El versículo 4 todavía habla de juicio. Y vamos a encontrar un par de diferentes palabras que aparecen aquí relacionadas con langostas o saltamontes. En las Escrituras vemos unas 4 o 5 palabras que se usan para describir plagas de langostas. Sabemos que las langostas, según las tradiciones encontradas en la Gemara, en Masejet Julin, encontramos que algunas langostas son kosher para comer. Eso es lo que comía Juan el Bautista. Algunas no lo son porque claramente hay diferentes tipos. Pero mira el verso 4. Habla de ser reunido, tu botín, tu despojo. A lo que esto se refiere es a lo siguiente. Estas cosas que este gobernante malvado, este enemigo, y de nuevo, la Escritura no es específica en cuanto a quién es este enemigo. ¿De qué enemigo estamos hablando? Pero la próxima semana, cuando estudiemos la segunda parte de este capítulo 33, creo que claramente lo podremos identificar con el contexto de los últimos tiempos, y por lo tanto tenemos que estar hablando del anticristo y su imperio. Pero dejando eso a un lado, sea quien sea, dice que su botín, lo que tomaron, lo que robaron, lo que hurtaron a otros, dice que todo eso será reunido. Y será la colección, la reunión ¿de qué? De la langosta. Tal como, y la próxima palabra nos habla del sonido, de la multitud que se aproxima a toda velocidad. Sabemos, por ejemplo, que habla de langostas, el sonido de langostas que vienen y devoran todo lo que hay. De eso nos habla el texto, que Dios va a reunir todo el botín que fue tomado, robado de la gente, del pueblo, de su pueblo de pacto. Las langostas vendrán a toda velocidad y se lanzarán contra él. Se lanzarán contra este botín, es decir, contra este enemigo, contra este que desafía las cosas de Dios y al pueblo de Dios, que se levanta en contra del pacto de Dios. Este se convertirá en el objetivo del juicio de Dios. Y mientras este juicio se derrama sobre él, noten lo que dice sobre Dios. Mira el verso 5. Nisgav Hashem. Esta palabra Nisgav significa sea levantado. Está siendo levantado con el propósito de manifestarse. La gloria de Dios será levantada y manifestada. Entonces, el Señor será levantado porque Él habita en las alturas y llena a Sión con justicia y rectitud. Esto es, en mi opinión, uno de los versículos más importantes porque nos ayuda a entender algo. Nos ayuda a entender que el resultado, y no te pierdas esto porque esto es fundamental para tener una teología correcta.
es el juicio de Dios, el derramamiento de su ira, lo que va a manifestarlo, a levantarlo, es decir, a manifestar su grandeza a todo el mundo, porque Él habita en este lugar exaltado, una palabra diferente. La primera era Nisgav, la segunda es Marom. Las dos palabras significan más alto. Y en esta manifestación de la gloria de Dios, cuando Él se ha elevado por medio del derramamiento de su ira, dice que Sión será llena de justicia y rectitud. El hecho de que Sión sea llena de justicia y rectitud significa que el reino será establecido. Por eso es que los individuos que profesan ser maestros de la Biblia, pero nunca hablan del juicio de Dios, o dicen que eso es algo del pasado, que eso se acabó, que el Mesías se encargó de todo, que ya terminó, están siendo simplemente mal orientados. No están informados correctamente, no están hablando la verdad de las Escrituras. Su entendimiento en cuanto a Dios y a la obra del Mesías, a su regreso por su iglesia y su segunda venida, es errado, están equivocados. Dios, por medio del juicio, será elevado, va a estar bien en lo alto y va a llenar a Sión con justicia y rectitud. Y luego mira el verso 6. Todavía hablando de Dios, dice, y acontecerá fidelidad en tu tiempo. Entonces, Dios va a mostrarse a sí mismo fiel. Él siempre ha sido fiel. Nunca ha habido un momento en el que Dios no haya sido fiel, pero su fidelidad será manifestada de una manera más discernible a través de su juicio y del resultado de su juicio, lo que su juicio producirá. Entonces dice, y será tu fidelidad en el tiempo, fidelidad en tu tiempo, y será poder y salvación, aunque está en plural, dice salvaciones, y sabiduría y conocimiento, y el temor del Señor es su tesoro. Bien, de nuevo, hay ciertas cosas que deberíamos enfatizar. Toda la Escritura es vital. Toda la Escritura contiene la revelación de Dios. Pero hay ciertas cosas que pueden hablarnos quizás un poco más profundo. Para mí, esta declaración es muy fácil de entender. El temor del Señor es su tesoro. Entonces, Dios, piensa en esto, Dios que es todopoderoso, Dios que lo es todo, es decir, que no existe nada que le falte. Cualquier cosa que Él quiera, Él lo habla y sucede. Eso nos dice aquí, para nosotros, que si tememos al Señor, si le damos la prioridad, este será su tesoro para nosotros. Temerme a mí es el tesoro. ¡Qué verdad tan importante! Y por eso, si no estamos enseñando el temor del Señor, y un aspecto que el temor del Señor inculca en nosotros, es tener un entendimiento adecuado de Dios como juez. Así que, leemos. Y acontecerá fidelidad en tu tiempo, poder, salvación abundante, sabiduría, conocimiento, el temor del Señor es su tesoro. Versículo 7. He aquí, y desde este punto veremos que Israel, aunque experimentará la liberación de Dios, no será algo fácil. Vamos a ver que el enemigo quiere destruir la Tierra Santa. ¿Por qué? Esa palabra, Tierra Santa, puede ser entendida como tierra con propósito. ¿Qué propósito? El propósito de Dios. Así que, verso 7. He aquí, sus héroes o sus valientes, valerosos,
hablando de aquellos que pertenecen a Dios. Ellos van a gritar o clamar afuera. La mayoría de los eruditos rabínicos ven que esto tiene que ver con el exilio, que se avecina un tiempo de exilio. Sabemos que en los últimos días, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, vemos que Israel va a salir al desierto por 3 años y medio, durante el tiempo de la angustia de Jacob. Quedará un remanente que no será cortado de Jerusalén, pero la mayoría saldrá a un exilio en el desierto. Así que, he aquí, dice, tus valientes, tus héroes, tus valerosos, van a gritar o clamar afuera, y los ángeles de paz van a llorar amargamente. Bien, todo esto tiene que ver con la tristeza de la angustia de Jacob. Versículo 8. Y las carreteras, estos son los caminos por donde las personas podrían viajar hacia y dentro de Israel. Dice que serán desoladas. Y el visitante dejará de viajar, lo que significa que lo que está ocurriendo en Israel en los últimos días será tan severo, la persecución, este tiempo de angustia de Jacob, e insisto, la fuente de eso no es la ira de Dios. La fuente es la persecución, el odio contra el pueblo judío, orquestado por el anticristo junto a aquellos que forman parte de su imperio. Así que las carreteras quedarán desoladas, el viajero dejará de viajar, y aquel que violó el pacto, esto habla de aquel que ha transgredido el pacto. ¿Y quién es este? Este obviamente es el anticristo, quien habrá hecho un pacto, pero lo transgredirá. Y él tendrá total desprecio, él aborrecerá las ciudades y no tendrá ninguna consideración por la humanidad. Así que él no es como Dios, que mira con misericordia y con compasión a los humanos, sabiendo que no somos más que simple polvo, polvo que fue formado por Dios, a quien Dios le sopló vida, y que tenemos un aspecto, una conexión con Él, pero somos polvo. Sin embargo, Dios tiene piedad y misericordia de nosotros. Pero el anticristo, no tendrá ningún respeto por la vida humana. Verso 9. Pero miserable es la tierra, y esto puede referirse a la tierra de Israel o al planeta entero. Y dice que hará despreciable o marchito al Líbano. El Líbano es visto como un lugar fructífero, con todos sus bosques, árboles y demás. Un lugar muy fértil, lleno de naturaleza. Y dice que en ese tiempo, el Líbano será considerado como algo despreciable y marchito, y Sarón será un desierto. De nuevo, esta es una tierra muy fértil a lo largo del Mediterráneo. Sarón se convertirá en un desierto. Basán, que está en los altos del Golán, y el Carmelo, que está en Haifa, parte de la cordillera del Monte Carmelo, las montañas del Líbano para entrar en Israel, dice que esas montañas serán sacudidas. Pero si haces un buen estudio de esta palabra, notarás algo. Basán y el Carmelo son lugares altos. Y la palabra aquí en hebreo moderno habla de tierra siendo despojada, a veces por el viento,
a veces por el agua, a veces por el hielo. Pero los efectos de la naturaleza causan que la tierra simplemente se erosione. Bueno, esto no va a ser una erosión natural, sino que va a suceder por causa del enemigo. Esta buena tierra, Basán y el Carmelo, serán erosionadas hasta volverse algo triste. Versículo 10. Ahora, ¿quién habla aquí? Dios es quien habla, y dice, ahora me levantaré, dice el Señor, y el Señor dirá, me levantaré, y ahora seré exaltado, y ahora seré levantado o elevado. Así que 3 veces tenemos 3 palabras diferentes. La palabra lakum, para levantarse, la palabra romem, para ser exaltado, o la palabra laset, que también significa ser levantado o elevado, cargado. Todo esto habla de Dios manifestándose a sí mismo. En este momento, cuando miramos esa tierra, y la tierra está desierta, y aquí claramente habla de la tierra de Israel, de lo que está alrededor de Israel cuando leemos acerca de Sarón y de Basán y del Carmelo, Dios dice, ahora me pondré de pie, dijo el Señor. Ahora seré exaltado y ahora seré levantado. Versículo 11. Y ahora Él proclamará juicio y destrucción sobre este enemigo. Él dice, tú concebiste, versículo 11, tú concebiste paja. Ahora, la paja o la hojarasca es algo que se descarta. El grano se conserva en el trillado, y a veces el trillado representa simbólicamente al juicio. Así que Dios dice, concebiste paja y diste a luz hojarasca. Son términos para definir al heno. Y tu espíritu, es decir, tu deseo, tu objetivo, Él dice, será un fuego que te consumirá. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un ejemplo de alguien que está tramando, concibiendo maldades, queriendo llevarlas a cabo. ¿Y qué sucederá? Todo eso se volverá en su contra. Su deseo de que caiga ira contra el pueblo de Dios, desafiando a Dios mismo, regresará y los devorará. Eso es lo que Dios está diciendo. Ahora pasemos al último versículo, el versículo 12. Y el pueblo, refiriéndose al pueblo que no tiene un pacto, el pueblo que está con el anticristo y con ese imperio maligno, dice, los pueblos serán, y es una palabra para fuego, simplemente es la palabra para arder, algo que está siendo quemado. Serán como cal quemada, mezclada con espinas, y con los recortes o la hierba que fue cortada por ejemplo, hoy en día, por un cortacésped. Así que la hierba que fue cortada, todas esas cosas que se queman fácilmente, noten la última palabra, con fuego, serán encendidas. Así que cuando miramos el versículo 11, Él dice, el pueblo será como aquello que ha sido quemado con fuego. Serán como el encalado que se mezcla con espinas y los desechos de la hierba, lo cual es muy combustible, se quema fácilmente, es muy inflamable. Dice que todo esto será encendido con fuego. El fuego con mucha frecuencia es un elemento bíblicamente muy utilizado en los textos sobre los últimos días, refiriéndose al juicio de Dios.
Concluiré por ahora con el versículo 12 y lo retomaremos la próxima semana para ver mayores indicios y mucha claridad en las Escrituras que nos permitirá entender correctamente el capítulo 33 como una profecía de los últimos días. Cierro con eso hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.